Hermanos, quisiera pedirle que por favor abrieran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Efesios. Y vamos a estar hoy en el capítulo 4. Vamos a empezar leyendo a partir del versículo 17 hasta el final del capítulo. Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 17 hasta el final del capítulo. Y así dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Escuchen bien estas palabras, hermanos. Que ya no andéis como los otros gentiles. Él está hablando a gentiles. Dice, no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí va a empezar el versículo 31 y el versículo 32, que va a ser nuestra concentración el día de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por la bendición de venir como iglesia y poder alzar nuestras alabanzas a ti, alabanzas que nos recuerdan de tu gracia, nos recuerdan de tu amor, nos recuerdan de dónde tú nos has sacado, Señor. Tú nos has perdonado en Cristo, Señor. Y hoy queremos, Padre, estar alrededor de tu palabra, queremos estudiarla, queremos escudriñarla. Señor, nosotros hemos venido buscando de tu ayuda, buscando de tu gracia, confiando de que tú eres un Dios misericordioso, compasivo y perdonador. Y queremos venir a ti, Señor, buscando ayuda. Señor, en nuestros corazones muchas veces nosotros resguardamos estas actitudes de las que habla Pablo. Y reconocemos que estas cosas no tienen lugar en la vida de un cristiano. Sin embargo, Señor, lo leemos y lo estudiamos y nos damos cuenta que sin tu gracia es imposible despojarnos de la amargura y estas otras actitudes. Así que, Señor, yo te pido, Padre, que tú hagas una obra especial
en cada uno de nosotros, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos, los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Y no solo que las podamos ver, sino que podamos arraigarnos a tus promesas. Que podamos, Señor, obedecer tu voluntad con nosotros. Que podamos reconocer tu señorío sobre nuestras vidas. Que podamos reconocer, Padre, de una manera fresca, de una manera renovada, que nosotros te debemos a ti toda obediencia, toda gloria y todo honor, porque tú nos has perdonado todos nuestros pecados en Cristo. Y a Él queremos alabar y necesitamos, Señor, de tu gracia para poder meditar en tu palabra, Señor. Ayúdame como el predicador de esta mañana para hablar como debo hacerlo, con la gracia, la precisión y la compasión necesaria, Señor, para que tu pueblo sea edificado como tú deseas que sea. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje leí el párrafo completo a partir del versículo 17, porque es el contexto del pasaje que vamos a ver hoy, que empieza en el versículo 31. Y aquí vemos en el contexto que Pablo está llamando a cristianos a abandonar todas las cosas que ellos hacían cuando no eran cristianos, antes de su conversión. Por eso dice las cosas que hacían los otros gentiles. Es decir, una vez que una persona de verdad ha abrazado el Evangelio de Jesucristo, esa persona no tiene que ver nada con las cosas que hace un inconverso. Por eso es que Pablo nos exhorta en este pasaje a despojarnos de lo que él le llama el viejo hombre. Esta idea de nuestra corrupción antes de la salvación, que él, en una metáfora para ayudarnos a verlo visualmente, él dice que eso es como una prenda de vestir que está sucia, podríamos decirlo, que son harapos de un pordiosero, si se podría decir de esa manera. Y eso debemos quitarlo porque es indeseable. Es más, el cristiano, versículo 23, tiene una mente renovada. Un cristiano ya no piensa de la misma manera que como pensaba cuando estaba en el mundo. Un cristiano no cree las mismas cosas que cuando estaba en el mundo. Cuando estábamos en el mundo creíamos todo tipo de sandeces y doctrinas erróneas. Ya no es así. Nosotros creemos en la verdad. Nuestras motivaciones, nuestros deseos ya no son los mismos, son nuevos, son renovados. Y por eso Pablo dice que tú y yo tenemos que reemplazar las cosas viejas con cosas nuevas. Eso es lo que vemos en el versículo 24. Y utiliza la misma metáfora de quitarse esas ropas viejas y colocarse vestidos y ropas y prendas de vestir nuevas. Y ese vestido nuevo es el nuevo hombre que dice fue creado según Dios. Y en el resto del capítulo lo que vemos es que Pablo da varios ejemplos de esta dinámica de quitarse el viejo hombre y de ponerse el viejo hombre. Habla por un lado de despojarse de la mentira, por el otro lado de vestirse de verdad, de hablar la verdad con el prójimo. Habla de hurtar, de dejar de hurtar, porque había muchas personas en ese tiempo que venían de Cristo y esa era su costumbre. Sin embargo, él dice, pónganse ahora a trabajar con sus manos para que puedan ayudar a personas en su momento de necesidad. Habla de dejar de abandonar las palabras corrompidas y revestirse de palabras que traigan gracia y edificación al hermano. Y por favor, mira el versículo 31 y 32 conmigo. Porque aquí Pablo está hablando de no darle cabida a la vida del cristiano de un conjunto de actitudes que son venenosas para la salud espiritual. Son letales para las relaciones en la iglesia, para nuestras relaciones en nuestras familias. Entonces, si nosotros no pasamos la oportunidad en nuestra vida de, sin diagnosticar este veneno en nuestras vidas, eventualmente vamos a dejar que nos cause mucho dolor,
que nos cause mucho sufrimiento y que resquebraje relaciones que deberían estar marcadas por amor y paz y gozo. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la amargura. Y cuando hablamos de relaciones, no quiero que lo dejemos generalizado. Queremos que pensemos. Si tú estás casado, piensa en tu matrimonio. Si tú tienes hijos, piensa en tu relación con tus hijos. O si tienes padres, piensa en la relación con tus padres. Piensa en la relación con tus hermanos. Piensa en la relación con los líderes, ancianos y pastores de tu iglesia. ¿Cómo son esas relaciones, hermanos? ¿Cómo están esas relaciones en tu vida? ¿Son disfuncionales? Cuando tú piensas en estas relaciones en tu vida, ¿sientes un sabor amargo en tu corazón? ¿O te traen dulzura a tu alma? ¿Cómo describirías tú estas relaciones? ¿Lo describirías con paz, gozo y amor? Hermanos, Pablo sabe que la amargura tiene un poder sumamente venenoso. Y por eso está llamando a la iglesia a sacar esa amargura debajo de la carpeta, si pudiéramos decirlo de esa manera, y que deshacernos por completo de ella, de no excusarla, de no esconderla, sino de por completo quitárnoslas de nuestras vidas. Pablo está haciendo un llamado claro, inequívoco y urgente. Y su interés es que la iglesia sea lo que debe ser, unida en el vínculo de la paz y del amor. Así que para estudiar el pasaje de Efesios 4, versículos 31 y 32, vamos a ver 3 puntos. Y el primer punto que vamos a ver es que nosotros debemos quitarnos de nosotros la amargura y sus consecuencias. Debemos quitarnos la amargura y sus consecuencias. Vean el versículo 31 conmigo, por favor. En el versículo 31 Pablo dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y termina, y toda malicia. Aquí Pablo está dando una lista. Son listas de hábitos de la mente, de actitudes y de acciones, de la manera de utilizar nuestras palabras. Y está diciendo, estas deben ser eliminadas por completo de tu vida. Y fíjate, hermano, que encabezando esta lista de vicios está la amargura. Eso no es consecuencia. Eso no es casualidad. Hermanos, es porque la amargura desencadena todas estas otras actitudes. La ira, el enojo, la maledicencia, etcétera, y los griteríos. La amargura desencadena todas estas cosas que destruyen relaciones y que impiden la reconciliación entre dos partes, de la misma manera que una barrera impide ver de un lado al otro. Ahora, ¿qué significa la amargura? ¿Qué significa la amargura? Hazte esa pregunta. Cuando tú tienes amargura, es porque has estado guardando un resentimiento en tu corazón, porque alguien te causó daño. Y fíjense que esto puede ser un daño verdadero, pero también puede ser un daño que es una impresión, es la manera que tú entendiste cómo sucedió todo. Te sientes que fuiste tratado injustamente. Y a la amargura no le importa si fuiste tratado injustamente o no. Es como tú te sientes. Y ese tratamiento injusto, si no lo tratamos bíblicamente, lo que crea es la animosidad en el corazón y el rencor, lo que le llamamos el rencor. Quizás alguien te decepcionó y quizás tú esperabas muchísimo más de esa persona y no te cumplieron, y eso trae amargura a tu vida. Piensa en el ejemplo de Esaú y su hermano Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando Jacob se aprovechó de su hermano Esaú para quedarse con algo muy importante en la cultura, que era la primogenitura. Y dice,
Jacob se aprovechó de la debilidad y la falta de dominio propio de Esaú para robarle algo tan importante, el liderazgo de la familia. Y no obstante, no se conformó con eso, sino que después Jacob engañó a Isaac para quitarle la bendición a su hermano Esaú. Y la Biblia dice en Génesis que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, de que él había dado la bendición a su hermano y no a él, él dice que él clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Capítulo 27, versículo 34. Y luego dice, y aborreció Esaú a Jacob. Ahí está la amargura. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido. Y fíjense, y dice, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Él ya de antemano estaba planeando esperar a que su padre muriera para vengarse. Hermanos, esto es la amargura. Pero a veces nos amargamos porque una tragedia ocurre en nuestras vidas. No tanto, a veces es no tanto que una persona nos ataca o peca en contra de nosotros, pero es porque sucede una tragedia. Ese fue el caso de Noemí, la suegra de Ruth. Se acordarán que ellos tuvieron que escaparse de Canaán para ir a Moab por la hambruna que hubo en Canaán. Y se acuerdan que estando en Moab, ella perdió a su esposo y poco tiempo después perdió a sus 2 hijos. Y de esa manera quedó no solamente viuda, sino que quedó desamparada, quedó en pobreza. Y al regresarse a Belén, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su actitud? Y ella dijo de la siguiente manera. Cuando le preguntaban y le decían, ¿no es esta Noemí? Ella respondía, no me llames Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí significa placentera. Dice, sino llamadme Mará. ¿Y qué significa Mará? Amarga. Amarga. Pero fíjense la razón que daba ella. Esta es la manera en que ella estaba pensando. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio en contra de mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hermanos, en el ejemplo de Noemí podemos ver que hay un tipo de actitud, hay un tipo de amargura en donde nosotros estamos inconformes con nuestras circunstancias. Y yo creo que nadie podría culpar a Ruth, pero la Biblia deja claro que ella estaba culpando a Dios. La amargura que Noemí tenía era con Dios. Y yo no sé dónde tú estás. Yo no sé en dónde está tu vida, pero si tú estás inconforme en lo que Dios te ha dado en tu vida, sea difícil, sea aflicción, sea prueba, si nosotros estamos en inconformidad con eso, nuestra amargura es en contra del Dios Todopoderoso. Y hermanos, volviendo a Efesios, lo que Pablo implica allí, con esa cadena de actitudes, tenemos que notarlo con cuidado, porque lo que está implicando es que ese resentimiento, esa amargura no se queda allí en ese pensamiento, sino que se extiende y crea, dice el versículo 31, crea enojo y ira. Enojo e ira. Estas 2 palabras son sinónimos, aunque existe una sutil diferencia entre la palabra que se traduce como ira y la palabra que se traduce como enojo. La primera, dice un erudito, que es como el estallido inicial
ese estado de cólera, de rabia, se podría decir, que explota en un momento. Sin embargo, la otra palabra que vemos acá, esa palabra ira, orge, es una palabra que es un rencor, es un sentimiento que es mucho más arraigado, mucho más permanente de hostilidad en contra de la otra persona, en contra de la otra persona. Entonces déjame ilustrártelo de esta manera. No sé si tú has visto cómo funciona un geyser, que cada 30 minutos hay agua caliente debajo del suelo y cada 30 minutos, cada 60 minutos explota y esa agua caliente sale y explota, erupciona. Y eso sucede cada 30 o cada 60 minutos. Bueno, un volcán no es así. Un volcán no tiene agua por debajo, lo que tiene magma, tiene roca que está tan caliente que está derretida. Y un volcán puede durar años en explotar. Puede durar años, inclusive décadas, pero mientras se está cargando de presión, se está calentando y se está calentando y se está calentando más. Esa cólera inicial es como un geyser y la ira es como ese calor interno de un volcán. Y lo crucial de entender, hermanos, y de que nos recordemos de la amargura es que la amargura tiene, y la ira y el enojo tienen un componente habitual. Habitual, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tú estás en amargura, tú te acostumbras a pensar hostilmente en contra de la otra persona. Te acostumbras, es más, te acostumbras tanto que ya no sabes cómo actuar si no es de esa manera. Te has convencido de que la persona no va a cambiar. Te has convencido de que esa persona es un caso perdido. Y quizás humanamente hay razón para pensar eso, pero aquí está el problema. El problema fundamental en esa actitud es que si tú tienes esa actitud, tú estás dictando un juicio final en contra de esa persona. Y yo creo que la Escritura diría, el Nuevo Testamento diría, ¿quién eres tú para ponerte en el cetro del juez? Pero cuando te has habituado a pensar hostilmente, cuando a tener ese rencor, ese volcán en tu corazón, entonces es difícil no perder los estribos cada vez que esta persona hace algo. Cada vez que esta persona hace algo que te recuerda cómo te ofendió. Algo que te hace recordar esa injusticia que tuvo contra de ti. Y llegas al punto que te parece imposible y pierdes la esperanza de que un día vas a poder actuar con esa persona de una manera distinta. Yo creo que todos sabemos que la amargura debe ser quitada de nosotros. Pero yo creo que en nuestros corazones muchos de nosotros hemos perdido la esperanza de que podemos cambiar. Y fíjense que continuando con lo que vemos en Efesios capítulo 4, versículo 31, esas actitudes no se quedan solamente en el enojo y la ira. Esas no tardan, la amargura no trata en manifestarse externamente en la manera de hablar. Fíjense que él está hablando ahora de gritería y maledicencia. Esas son palabras que tienen que ver con nuestra forma de hablar, cómo nosotros utilizamos las palabras. Y hermanos, si nosotros somos sinceros, en el medio del conflicto, sobre todo nosotros los hispanos, en el medio del conflicto lo primero que sube es el volumen de nuestra voz. ¿No es así? Y eso es lo que se está refiriendo Pablo. Está diciendo que en el conflicto, cuando hay amargura, hay gritos, hay palabras hirientes, hay ofensas, hay maltrato verbal, hay malas palabras, groserías. Las palabras dejan de ser palabras y ahora son flechas. Las lenguas dejan de ser lenguas y ahora son espadas. Y fíjense, no solo es gritería, sino que también dice el versículo, maledicencia. ¿Qué significa maledicencia? Maledicencia quiere decir que en la amargura y en la ira va a haber la tentación de tratar de buscar una manera con tus palabras de herir a la otra persona a sus espaldas. A sus espaldas. La palabra en griego es blasfemia.
es buscar utilizar la deshonestidad para herir a la persona, para dañar su reputación. La palabra blasfemia obviamente se utiliza con respecto a Dios, pero también se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a las personas. Y esto incluye las críticas, el chisme, comentarios sutiles con mala intención. También se puede traducir como difamación. Y hermanos, esto de maledicencia se trata de utilizar la deshonestidad, la exageración, las verdades a medias. ¿Para qué? Para manchar, inclusive destruir la reputación de esa persona. Y la tentación es que eso puede hacerte sentir bien. Eso puede hacerte sentir perversamente bien. Sientes un placer en quejarte con esa persona, con otra persona. A veces lo escondemos detrás de una petición de oración. Pero la realidad es que eso es una mini venganza. Y como decíamos al comienzo, para el creyente genuino, el creyente que de verdad ha creído en el Evangelio de Jesucristo, eso no está permitido. Eso no está permitido. Y fíjense que Pablo dice que ni siquiera al final del versículo 31, ni siquiera ningún tipo de malicia. La palabra malicia, hermanos, es interesante porque ya no se refiere a un sentimiento, no se refiere a un resentimiento o inclusive a palabras. La palabra malicia se refiere a tus intenciones. A tus intenciones, el por qué haces lo que haces cuando pecan en contra de ti. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando amar a tu hermano? ¿Estás buscando que haya redención en esa relación? ¿O estás buscando hacerle daño? A veces lo hacemos de algunas maneras muy piadosas. Simplemente dejamos de hablarle a la persona y los tratamos como si ya no existieran. Pero ese es un mini homicidio. ¿Tramas hacerle mal o tratas de buscar maneras, horas para buscar maneras de bendecirle? Es más, escucha bien, te hago esta pregunta. Cuando estás en una situación y piensas en una situación quizás que estés pasando tú hoy, ¿tú estás buscando satisfacer el deseo de desquitarte, de tener esa mini venganza? ¿O tú estás buscar agradar a Dios con tu obediencia a despojarte de la amargura? Y fíjense, hermano, en este pasaje es fascinante porque vean en sus Biblias, dice la palabra toda 2 veces en el versículo 31. Y esto no es casualidad. Primero dice, quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, etcétera, etcétera. Y después dice, y toda malicia. Fíjense que no dice quítense algunas de estas actitudes. No dice ni siquiera quítense la mayoría. Dice todas. Y esto quiere decir todo tipo de actitud. Que sea como estas actitudes o que se asemeje a estas actitudes. Como en mi casa, mis 2 hijos están en un solo cuarto y cuando ellos están jugando, después hay una alfombra de carritos, de legos y de pelotas al final del día. Ahora le pregunto yo, ¿usted cree que mi esposa tiene interés que recojan ellos nada más la mitad de lo que está tirado en el piso? ¿La mayoría? ¿O usted cree que ella desea que todo completamente esté limpio? Completamente. Hermanos, y lo que está diciendo Pablo acá es que para un cristiano nacido de nuevo, un pecador que ha sido redimido, un pecador que ha sido sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, ni una de estas cosas tienen cabida en su cuarto. Ni una de estas cosas debe estar tirada en su piso. Entonces, yo creo que el llamamiento que hace Pablo es a que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. En el mundo de la consejería, es común que la mayoría de los problemas siempre recaen
en la amargura. Y de la misma manera, es algo que se sabe comúnmente que muchas veces las personas no quieren admitir que tienen amargura. Pero hermanos, Pablo nos llama aquí a que seamos honestos con nosotros mismos. Honestos con nosotros mismos. Y de que si hay esas actitudes, que Él nos permita ver si estas actitudes están en nosotros y sacarlas, exterminarlas, recogerlas y ponerlas en la gaveta y más nunca volverlas a abrir. Botarlas, ponerlas en la basura. Porque esto es un veneno para la vida. Y Pablo no solo eso está diciéndolo, sino que está diciendo que se haga eso con urgencia. La forma del verbo en griego sugiere una cierta urgencia. Pero el verbo también, como está en la forma pasada, el verbo también indica de que a pesar de que es nuestra responsabilidad hacerlo, nosotros vamos a tener ayuda. Y la ayuda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien mora en nosotros. Fíjense en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tú estás en Cristo, el Espíritu de Dios te ha sellado hasta el día futuro de tu redención, hasta el día de la glorificación, cuando estés cara a cara con Jesús. Y Él te va a ayudar. Y yo no sé dónde tú estás, quizás tú has tenido un evento en tu vida donde te ha marcado profundamente. Quizás no ha sido un evento, sino una serie de episodios dolorosos, de conflictos en tu vida, en una relación importante cerca de tu corazón. O quizás tu lucha sea con Dios mismo, como lo fue con Noemí. Y quizás tú has dejado que tu corazón se llene de esa amargura, que se llene de esa inconformidad. Has dejado que tu corazón se convierta en un corazón quejumbroso. Te ves en el espejo y tú sabes que en tu vida hay lo que Pablo habla: amargura, enojo, gritería y calumnias. Si ese es tu caso, yo digo, no pierdas la oportunidad. No dejes que otro día pase. Trata con esas cosas el día de hoy. Hoy estás en la presencia del Señor. Estás en la congregación de los santos. Y tratas con eso. Y por eso Pablo, para tratar con la amargura, Pablo nos da lo que se podría decir el antídoto en contra del veneno de la amargura. Y es el perdón. Regresemos al contexto. Volviendo a Efesios capítulo 4. Ese va a ser nuestro segundo punto. El antídoto en contra del veneno de la amargura. En Efesios capítulo 4, en versículo 23, te recuerdo, él habla de tener una mente renovada. Que una persona que de verdad es cristiana, una persona que de verdad ha nacido de nuevo, va a tener una mente nueva. Una mente nueva. Y en el versículo 24, él habla que ese cristiano debe ponerse el nuevo hombre que ha sido, escucha, creado según Dios. En otra traducción dice que ha sido creado en semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que estoy diciendo en este momento? Que las actitudes que Dios quiere que nosotros adoptemos, que las actitudes que Dios quiere que nosotros para que utilicemos para reemplazar las viejas pecaminosas, son sus propias características. ¿Sí se entiende? Son sus propios atributos que Dios, los atributos comunicables de Dios, que Él quiere que nosotros adoptemos. Y en el ejemplo de hoy, esas actitudes son todas propias de Dios: la benignidad, la misericordia y el perdón. Entonces, estas son las características que deben reemplazar la amargura y sus consecuencias. Y la primera es benignidad. La palabra se puede traducir también bondad. Un pastor define esto de la distinta manera. La benignidad es un interés sincero de corazón por los intereses del otro, por sus necesidades. La benignidad tiene que ver con el trato que nosotros tenemos con la otra persona. Con el trato, ¿cómo los tratamos? ¿Es un trato áspero o es un trato bondadoso, amable?
Y como les decía, nosotros queremos ver cómo en la Escritura, nosotros queremos, para adoptar la benignidad de Dios, nosotros debemos ver cómo es la benignidad de Dios. Y eso está a lo largo de toda la Escritura. Pero en el contexto de lo que estamos hablando hoy, yo creo que es bueno ver, y quizás sea una de las mayores expresiones de su bondad, ver cómo Dios trata a sus enemigos. Así que por favor acompáñenme a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y de nuevo queremos ver la bondad de Dios para con sus enemigos. Mateo capítulo 5. Versículo 43. Aquí son las palabras de Jesús. Dice Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense el versículo 25. Porque aquí hay un resultado de amar al enemigo. Aquí hay un resultado. Y el resultado está en versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que demuestres que tienes esa naturaleza nueva, renovada, conforme con la naturaleza de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces está diciendo, porque fíjense, ¿por qué habla de que seáis hijos de vuestro Padre? Bueno, el hijo se asemeja a su padre. Y si el padre ama a los enemigos, entonces el hijo tiene que amar a los enemigos. Ese es el argumento. ¿Y cómo hace esto el padre? Bueno, segunda parte del versículo 45, él dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, aquí estamos viendo cómo Dios, esto es lo que los teólogos llaman la gracia común de Dios. Es decir, Dios bendice a toda la humanidad. En este sentido, Dios ama a toda la humanidad. En el sentido de traer bendición a todos. No salvífica, pero bendición a todos. Aquí hay prosperidad, aquí hay sustento, aquí hay el gozo que trae el sol, la lluvia, todas estas cosas que traen confort a la vida. Y de nuevo, volviendo a la definición de bondad, Dios se está preocupando por las necesidades y los intereses de otros. Y yo añadiría este argumento. Si esto es así con enemigos, ¿cuánto más nosotros no debemos hacerlo con nuestros hermanos? Te recuerdo, volviendo a Efesios, el argumento que está, la preocupación que tiene Pablo, él no se está preocupando directamente en la relación de un cristiano y un enemigo. Él está hablando entre cristianos. Y si la bondad de Dios, si la benignidad de Dios lo lleva a bendecir inclusive a un enemigo, cuánto más nosotros debemos tener la capacidad y el deseo de bendecir a un hermano en Cristo con el que tenemos un conflicto. La preocupación de Pablo en Efesios 4 es la unidad de la iglesia. Es el perdón entre hermanos. Y fíjense que Dios no solamente ha mostrado su bondad con enemigos, sino que también con los redimidos. Al pueblo de Dios, a la iglesia. Según Efesios 2, Pablo dice lo siguiente. Dice que en Cristo Jesús, dice el versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros, si quiero lo leo a partir del versículo 4 mejor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, hermanos, tu necesidad y la mía, en un momento, no era tanto el sol y la lluvia. Tu necesidad y la mía era, nosotros necesitábamos una nueva vida, porque nosotros estábamos muertos. Y quizás tú estás aquí hoy, y quizás tú estés muerto en tus delitos y tus pecados.
Y tu necesidad máxima el día de hoy no es dinero, no es buenas relaciones. Tu necesidad máxima es una nueva vida, porque según esto tú estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Versículo 5 dice: aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, versículo 7, escucha, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, a pesar de tu condición pecaminosa, Dios te mostró bondad. Una bondad que no tiene comparación. Una comparación que va muchísimo más allá de la mejor bendición que la gente en el mundo jamás va a recibir. Lo que ellos van a recibir es éxito, es una felicidad temporal, es dinero, placeres, confortes. Eso es lo que el mundo va a recibir en este mundo. Y ya. Nuestra felicidad, nuestra bondad que Dios nos ha dado, extiende por más allá de eso. Y por esa manera entonces que Pablo quiere que nosotros desarrollemos esa bondad inclusive con aquellos que han pecado en contra de nosotros. Y el llamamiento no es sencillo. Debemos reconocerlo, que el llamamiento que Pablo está haciendo es radical, porque es el llamamiento que es radical que Dios hace. Y es el que han venido desplegando los hombres y mujeres de Dios en toda la historia redentora de la Biblia. Yo quiero que consideres el ejemplo de David con Saúl conmigo en Primera de Samuel. Te invito a que vengas conmigo, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 24. Aquí fue cuando David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl. En versículo 8, fíjense esta interacción. ¿Se acuerdan que estuvo una noche él en la misma cueva con Saúl? Y tuvo la oportunidad de matarlo, sin embargo no lo hizo. Versículo 8, capítulo 24 de Primera de Samuel. Dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, dice David, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Versículo 11. Dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque ya corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. No tenía David razón para estar amargado en contra de Saúl. Por supuesto que sí. Y fíjense la actitud y el pensamiento de David. Él dice, versículo 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Pero mi mano no será contra ti. No será contra ti. Hermanos, ¿pueden ustedes apreciar cómo cómo David, el hecho de que él consideró el rol de David en el medio del conflicto, lo hizo no amargarse? Y obviamente esto es imposible sin Dios. Imposible sin Dios. Déjame recordarte que la bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Pero no solamente Pablo nos llama a ser bondadosos,
pero también nos llama en Efesios capítulo 4, versículo 32, nos llama a ser misericordiosos. Y mientras que la benignidad tiene que ver con el trato mutuo, la misericordia tiene que ver con lo que tú sientes por la persona, por esa emoción que tú tienes. También se puede traducir como compasión. En inglés se traduce como tender hearted. Es decir, que es un corazón lleno de ternura para con esa persona. Y hermanos, lo increíble de esta palabra es que una persona que de verdad tiene esa ternura en contra de otra persona, o no en contra, pero en pos de la otra persona, es una persona que está más preocupado por la miseria que el pecado hace en la vida de la otra persona, que por cómo ese pecado le afecta a él. ¿Sí se entiende? Veamos un ejemplo. El ejemplo de Jesús. Esa fue su actitud, no fue así. Los judíos y los romanos lo llevaron a la cruz, lo afligieron con vergüenzas, con ofensas, con violencia. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Él oró por ellos. En Lucas 23:34 dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dijo: porque no saben lo que hacen. Jesús estaba preocupado, era por la ceguera espiritual que ellos estaban demostrando. Hermanos, qué compasión. Qué compasión tan increíble. Qué imposible es tener esta respuesta si nosotros no tenemos la habilitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. O piensa en el ejemplo de José en Génesis. ¿Se acuerda que él fue vendido como esclavo y terminó en Egipto? ¿Por qué? Porque sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos actuaron en contra de él con malicia, con la malicia que estábamos hablando. Ahora, José fue acusado injustamente, fue encarcelado, fue desamparado por años, por años. Si alguien tenía razón y justificación para estar amargado, fue José. Pero 20 años después, él se reunificó con sus hermanos y con su padre Jacob. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Perdonó a sus hermanos. Lo interesante de la historia, hermanos, y que aplica a nuestro estudio el día de hoy, es que sus hermanos, tiempo después, cuando el padre de José murió, ellos aún no creían que de verdad José los había perdonado. Porque ellos sabían que él tenía toda la razón para estar embargado en contra de ellos. Ellos tenían miedo de que él iba a buscar vengarse de ellos. En Génesis 50, por cuestión de tiempo no lo busquen, pero se lo lee. En Génesis 50, versículos 15, dice lo siguiente, que sus hermanos dijeron, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos esperaban que José estuviera amargado con ellos. Y luego en el versículo 16 dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice: y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron: henos aquí por siervos suyos. Escucha lo que respondió José. ¿Qué responderías tú? Él dijo: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermano, fíjense el paralelo que hay entre el pensamiento, la perspectiva de José y la perspectiva de David. Ellos están pensando: ¿dónde está Dios en mi conflicto? ¿Dónde está Dios en esto de que han pecado en contra de mí? De que me están persiguiendo. Dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20, él le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense el versículo 21. No termina acá, termina en el 21 donde dice: ahora pues, no tengáis miedo. Lo dice por segunda vez. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Esa es la bondad. Él está mostrando la bondad de la que habla Efesios.
Y no solo eso, sino que dice, así los consoló y les habló al corazón. Esa es una expresión hebrea para decir, les habló con ternura. Qué contraste, ¿verdad? Increíble. Justificación para amargura, 100%. Justificación para venganza, yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero cuando viene Dios y entra en el conflicto, las respuestas se parecen a Dios, no a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos las fallas y los pecados de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros hermanos de la iglesia, de los líderes de la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Los pisoteamos, los ridiculizamos, los criticamos destructivamente. No, según lo que hemos visto, todos esos necesitan misericordia, porque todos somos pecadores. Yo les digo, hermanos, yo les confieso, al comienzo de mi matrimonio con mi esposa, nosotros peleábamos muchísimo. Y una cosa que hizo un cambio increíble en mí, ella tiene un testimonio también, pero en mí el cambio que hubo fue precisamente lo que yo estoy diciendo en este momento. Yo empecé a sentir compasión porque ella, si ella respondía en ira en contra mí, yo me empecé a dar cuenta que ese era su pecado actuando. Y empecé a tener lástima, empecé a tener compasión por ella. Y finalmente, hermanos, con el poco tiempo que nos quedan, queremos ver lo que es la motivación para esto. Porque Pablo habla de la tercera actitud, que es el perdón. Y esta palabra que él habla como perdón es de conceder gracia. Volviendo a Efesios, habla de conceder gracia. Él dice, perdonándoos unos a otros, pero la palabra que se traduce allí como perdonar es la palabra que tiene que ver con la gracia. Y la gracia, te recuerdo, es un favor inmerecido. Entonces la idea que está diciendo aquí es que el perdón que requiere Dios no requiere de que la otra persona haga nada para ganárselo. No requiere que la otra persona se lo merezca. ¿Estás escuchando lo que yo estoy diciendo? Este perdón que está diciendo que debe haber entre hermanos es el mismo que ha habido entre Dios y tú. Fíjense, por ejemplo, Pablo utiliza la misma palabra en Colosenses, refiriéndose precisamente a ese perdón, a la remoción de la culpa de tus pecados. Él dice, lo puedes anotar para buscarlo después, en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esa es la misma palabra. Anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, tú no tenías nada que tú pudieras hacer para que Dios cancelara tu deuda. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Y la respuesta normal a esta enseñanza es que, pero ¿quién puede hacer eso? Y muchas personas, la mayoría de las personas lamentablemente se rehúsan a hacerlo. Y es que en la Escritura también, cuando Jesús le dio esta enseñanza a los discípulos, ¿usted quiere saber cuál fue la respuesta que ellos dieron? Dijo, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo es imposible. No te lo podemos creer. Y ese es el llamamiento. Y para eso necesitamos una motivación. Ese es nuestro tercer punto, la motivación. Necesitamos una motivación para el perdón y una advertencia en contra de la falta de perdón. Y eso es lo que vemos en la segunda parte del versículo 32, donde dice, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y la razón es sencilla, es que para perdonar, es como alguien lo dijo, si tú experimentas el perdón de Dios, tú debes reflejar ese perdón con otros. Si tú experimentas el perdón de Dios, o si tú has experimentado el perdón de Dios, tú debes reflejar ese perdón con otros.
Ese es el llamamiento que Dios hace. Es lo mismo que Pablo dice en Colosenses. Él dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otros. Pablo está asumiendo que va a haber quejas entre unos y otros. Pero dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, esta fue la enseñanza que Jesús le dio a los apóstoles. Acompáñeme, y con esto terminamos. Acompáñeme a Mateo capítulo 18. La motivación es que si nosotros hemos sido perdonados, eso debe tener un peso en nuestra vida tal que nos mueva a perdonar al que pecó contra nosotros. Pero aquí nosotros vamos a ver una advertencia. Versículo 21 de Mateo 18. Versículo 21 de nuevo. Aquí Jesús está enseñando a los discípulos con una parábola. Y el contexto es que es una realidad que los cristianos van a pecar los unos en contra de los otros. Es inevitable. Y de hecho, Pedro le dice, se le acercó Pedro, versículo 21, y dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra de mí? Hasta 7. Aquí lo que Pedro está preguntando de otra manera es, ¿cómo nosotros nos podemos resguardar de la amargura en la iglesia? Y la respuesta que él está dando era una respuesta inclusive mucho más compasiva que lo que él había aprendido de los judíos. O sea que él estaba aprendiendo de Jesús, él estaba aprendiendo de la gracia, pero se quedó corto, porque Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, sin límite, sin límite. Y entonces aquí es donde le da la parábola para que ellos entiendan. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y se acuerdan que después en la parábola hay otro esclavo que le debía a él, ¿cuántos? 100 denarios. Entonces, de estos 10,000 talentos era una deuda exorbitante, imposible de pagarla. Y la de 100 denarios era una deuda mínima en comparación. Esto es una hipérbole. Es lo mismo que Jesús utiliza en Mateo 7 para referirse a la astilla en el ojo y a la estaca en el ojo. Para que el punto quede claro. Entonces dice, a este, como no pudo pagar, obviamente la deuda era impagable, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Versículo 29, entonces su consiervo, es decir, su hermano, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, y fíjense que lo que él le va a decir es exactamente, palabra por palabra, lo que él le había dicho al rey. Versículo 29 dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, es decir, sus hermanos, lo que pasaba, se entristecieron muchos. Hermanos, esto es un ejemplo de que la falta de perdón en la iglesia del Señor afecta a toda la iglesia. Y esto también es un paralelo con la idea de la disciplina eclesial. Pero no tenemos tiempo para verlo, pero dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, les dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es la misma idea de en Efesios, exactamente la misma idea. Y dice, entonces su señor enojado, fíjense esa palabra, enojado,
los entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo que estaba sucediendo aquí es que el rey se indignó por la injusticia de lo que había hecho el siervo. Porque lo que hizo fue una injusticia. Él recibió un beneficio que no estuvo dispuesto a extenderlo a otra persona. Y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso? ¿Quiere decir que nuestra salvación depende si nosotros perdonamos a una persona? No, porque si no sería salvación por obras, y sabemos que no es por obras, es por gracia. ¿Quiere decir que nosotros, si no perdonamos, vamos a perder nuestra salvación? No, porque la Escritura habla claramente de que una vez que eres salvo, vas a ser salvo siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esta cárcel? ¿A qué se refieren estos verdugos? Bueno, se refieren no al perdón salvífico. Cuando dice, si no perdonas, el rey no te perdonará tu deuda. ¿Cuál era la deuda? La deuda era el hecho de que él tenía que perdonar a su hermano. Esa era la deuda. La deuda de los 10,000 talentos ya había sido pagada. La deuda nueva que tenía el siervo era que tenía que perdonar. Y hasta que no perdonara, él lo iba a dejar los siervos. Es decir, él lo iba a dejar con los verdugos. Entonces no es que perdió su salvación, porque no está hablando de eso la parábola, sino que Dios va a quitar el perdón relacional con una persona que se rehúsa a perdonar. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros necesitamos del perdón de Dios día a día. Día a día nosotros necesitamos restaurar la comunión con Dios por nuestro pecado, que la quebranta. Pero Él está diciendo, si tú te rehusas a perdonar a tu hermano, lo que va a suceder es que Dios no te va a otorgar ese perdón relacional y entonces tú vas a perder la comunión diaria con Dios como un acto de amorosa disciplina. ¿Sí se entiende? Entonces, eso va a ocurrir que perderás la paz, el poder, la vitalidad y esa dulzura que hay en tener esa comunión con Dios, y va a ser estorbada hasta que tú decidas suavizar tu corazón, humillarte ante Dios, arrepentirte y perdonar a esa persona. Hermanos, debemos resguardarnos de la amargura. Es algo sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Y Dios nos está diciendo en Efesios 4, 31, 32 que debemos quitarla por completo. Despojarnos por completo de ella. No dejar ninguna área en nuestra vida donde hay esas actitudes. Y si Dios te está moviéndote, yo sé que para muchos de nosotros esto es difícil, pero si Dios te está moviendo, el primer paso es arrepentirte. El primer paso es confesar tu amargura al Señor, pedir perdón y dejar que las promesas de ese perdón relacional de Dios te recuerden el hecho de que tú fuiste salvo y que porque tú fuiste salvo, tú puedes perdonar a la otra persona. Recuérdate de David, recuérdate de José, que ellos, si podría decir, ellos metieron a Dios en su historia de conflicto. No lo dejaron afuera. Ellos consideraron a Dios en medio de su conflicto. Entonces, hermano, determina una vez por todas, escúchame bien, determina una vez por todas a obedecer a Cristo y a ofrecer el perdón. Cristo es el Señor. Que no se nos olviden esos 10,000 talentos que Él nos perdonó. Él murió para que nos perdonaran esa deuda. No tomemos en poco la gracia que nosotros hemos recibido en Él. Un pastor dijo, si nosotros nos negamos a perdonar a otros, entonces solo nos estamos encarcelando a nosotros mismos, causando nuestro propio tormento. Entonces no solo acuérdate de tu perdón, pero también recuérdate de la disciplina severa que puede haber en tu vida. Dios puede y va a entregarte a esos verdugos como un hecho de disciplina amorosa para traerte al arrepentimiento. Y de nuevo, recuérdate de esos 10,000 talentos que se te perdonaron. Oremos.
Señor, gracias por tu perdón. Gracias que tú no nos has exigido nada que nosotros no podamos hacer. Danos una mayor medida de fe, Señor, para poder hacer lo que a veces parece imposible. Señor, recuérdanos la gracia preciosa que es mayor que todo pecado. Recuérdanos el manantial de sangre que nos ha lavado y nos ha perdonado. Yo te quiero pedir, Señor, por aquella persona que está en este momento habituada en la amargura. Señor, libéralos. Libéralos, Padre. Señor, que tu Espíritu nos ayude, Señor. Todos estamos en progreso. Todos estamos creciendo. Todos estamos aprendiendo lo que significa perdonar. Todos estamos aprendiendo lo que significa vivir en la comunión de los hermanos. Así que, Padre, enséñanos y recuérdanos de lo que tú has hecho por nosotros. Y, Señor, ayúdanos a temer tu disciplina. Te agradecemos, Señor, que siempre en todo tú quieres nuestro bien y tú nos tratas con bondad, nos tratas con compasión y eres un Dios perdonador. Ayudas a que nosotros reflejemos ese perdón que hemos recibido a otras personas, para que tu nombre sea conocido mayormente y que tu reputación sea más grande y tu gloria, Señor, brille a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.